encargado hacer una disertación respecto a en qué consiste este tema de la responsabilidad penal de los funcionarios en el marco del crimen organizado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Si vamos a hablar de este tema, del crimen organizado, vamos a determinar una relación en qué es el nuevo delito, el crimen organizado y los delitos contra la administración pública. Ese es, en cierto modo, el fondo de este curso. Después de la dación de la ley 30.077, que se incorpora al Código Penal, el delito de crimen organizado, en el artículo 3 hace referencia a un tema especial. El crimen organizado, como nueva institución propia del Convenio de Viena, porque el Convenio de Viena dice, como regla general, todos los estados están en la obligación de crear políticas públicas para combatir la corrupción. Esa es la regla básica. Y en la regla de Viena habla no de delitos, sino habla de crimen. Entonces hay que saber diferenciar qué es delito y qué es crimen. El curso es crimen organizado y los delitos contra la administración pública. Para tocar un tema razonable de cómo vamos a entender este asunto del crimen organizado como institución nueva del Código Penal, porque ciertamente ha reemplazado el artículo 317 que se refería a organización o asociación ilícita para delinquir. Anteriormente estaba la asociación ilícita para delinquir, ahora es crimen organizado. Entonces hay que entender cómo es que se interpreta o cómo es que se entiende o cómo es que se digiere el crimen organizado. Para esto es necesario tener en cuenta estas circunstancias. El derecho penal en su evolución, vamos a ver algo más interesante. Para que eso no sea un monólogo, deberíamos decir ¿qué es el derecho penal? ¿Qué se entiende por el derecho penal? A ver, doctor, ¿nos puede dar una idea general? No un sistema de normas, sino qué es en el fondo el derecho penal. ¿Nos puede aportar una idea, doctor Villaverde? Torregaray. A Villaverde es tu cliente. Bueno, no como un sistema de normas, sino como parte de una ciencia, se podría decir, que engloba una serie de doctrinas, de criterios que tienden a tratar todos los aspectos de las conductas contrarias a derecho y que tienen en su fin una pena en contra de estas personas. A ver, ¿alguien puede dar una idea? Ustedes son estudiantes, ¿no? Casi todos son estudiantes, ¿no? Esa es una buena época, una época de absorber ideas. ¿Quién me dice una idea de qué es el derecho penal? ¿Alguien tiene una idea? Fíjense, en toda sociedad organizada, los ciudadanos, a través del Estado, tienen el derecho de protegerse. ¿Protegerse de qué? De la inseguridad ciudadana. Eso está plasmado en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice ese artículo 44 de la Constitución Política del Estado? Dice que el Estado garantizará a sus ciudadanos una adecuada estabilidad social y para ello luchará contra el crimen, contra la delincuencia que pone en peligro su estabilidad social. Esa es la finalidad, de ahí nace. Entonces acá tenemos dos cosas. Tenemos el Código Penal y tenemos al Estado.
para que el Estado legítimamente persiga el delito, o sea, para que el Estado legítimamente imponga penas, para que el Estado legítimamente procese a las que han delinquido, es necesario tener un instrumento sustantivo y un instrumento objetivo o adjetivo. Entonces el instrumento sustantivo es el Código Penal y el instrumento adjetivo es el Código de Procedimientos Penales, de cómo es que el derecho penal se materializa. ¿Correcto? ¿Nos entendemos? Entonces, desde esta perspectiva, el Estado tiene todo el poder. Ustedes ya han hecho teoría del delito, han hecho cuáles son las finalidades del proceso penal, qué objetivos persigue el proceso penal. Entonces es necesario que ustedes le den una lectura. Entonces, el Estado tiene tanto poder, tiene demasiado poder, que puede quitar la vida, puede restringir la libertad, puede limitar una serie de derechos. Entonces, el Estado es demasiadamente omnipotente. Y como es omnipotente, necesita que alguien le ponga un freno. Ustedes tienen un hijo, ¿no? Ustedes, bueno, algunos deben tener hijos, no sé. Cuando tienes tú un hijo, papi, voy a ir a la fiesta, correcto, pero vuelves a las 11, se aparece a las 3 de la mañana. Papi, voy con mis amigos, pero si ahora vienes para el almuerzo. Sí, al almuerzo, se aparece a la cena. Hay un uso irregular de derecho a la libertad. ¿Y los padres qué hacen? Van ahí, le van a hacer golpes, lo van a colgar, lo van a torturar para que no venga. No. Entonces necesitamos ciertos límites para que ese tema no suceda. Desde esa perspectiva, el derecho penal no es sino un instrumento de defensa, un instrumento de protección, un instrumento de salvaguarda de los que han delinquido. Entonces, para que el Estado legítimamente le imponga una pena, es necesario que cumpla con los preceptos que dice el Código Penal. El primer precepto es el principio de legalidad. Solamente perseguirás a una persona o le impondrás una pena o lo procesarás cuando ese hecho esté calificado en el Código Penal. Y además te dice, este señor, para ser sujeto de una persecución penal, deberá tener una serie de prerrogativas o garantías. ¿Cómo le van a imponer la pena? ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Cómo vamos a limitar sus derechos? Porque si no se cumple eso, el Estado estaría actuando de una manera ilegal. Ahora, la forma de perseguir el delito depende de un problema de carácter político, económico y social. Si ustedes ven una mirada hacia atrás y van a advertir que en la historia de la humanidad siempre existió el delito, siempre. Y la forma como se ha perseguido el delito depende del estado socioeconómico y político del Estado. Por eso tenemos sistema acusatorio, por eso tenemos sistema mixto, por eso tenemos sistema inquisitivo. El sistema mixto, el sistema acusatorio, el sistema mixto no es porque a alguien se le ha ocurrido. Es propio de la evolución social del Estado.
Entonces, diremos, cuando afrontamos un Estado totalitario, cuando afrontamos un Estado que tiene demasiados poderes y que no respeta el derecho de los ciudadanos, por más que hayan delinquido, estaremos asumiendo un sistema penal restrictivo, o sea, un inquisitivo, en donde el Estado dicta las penas, pone a los jueces y decide por alguien. Cuando ustedes han visto la película de la República en Roma. Roma tiene dos etapas. Uno es la República y uno es el Imperio. Son dos etapas. En la República existía el proceso acusatorio, porque había demasiadas garantías. Pero como evoluciona el sistema económico, como evoluciona el sistema social y como evoluciona el sistema político, es que surge el imperio. ¿Y el imperio respetará derechos? No va a respetar derechos, de ninguna manera. Y por tanto, se instaura el proceso penal inquisitivo. Pasa el tiempo, llegamos a los 1576 aproximadamente, en el cual se produce un cambio histórico en el mundo. Ese cambio histórico es la Revolución Francesa, propia del iluminismo, en el cual sale Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Entonces ellos empiezan a decir, no, pues señores, esto no puede existir, pues el papado tiene demasiado poder, las monarquías tienen demasiado poder y ellos hacen lo que quieren con los ciudadanos y por tanto hay que darles derechos. Surge el proceso. ¿Qué proceso surge? Surge el proceso mixto, que posteriormente es reformado, incluyéndose una serie de cosas. Entonces hay que tener ese entendimiento para ver qué es el tema. Entonces más o menos esa es una idea básica de cómo es que el derecho penal lucha contra la criminalidad, lucha contra la delincuencia. Bajo ese contexto, el derecho penal presenta tres velocidades. La primera velocidad del derecho penal está referido a un derecho penal garantista. Pero dirigido a quiénes? Ese es el tema. ¿Dirigido a quiénes? A ver, ¿cómo te llamas, hija? Diana. ¿Qué serie estás? Paso a 400. Pasas a 400. El abogado habla. El abogado opina. El abogado interviene. Porque si no, no somos abogados. Hay que dedicarnos a otra cosa. ¿Sí? Entonces, este tipo de cursos es necesario para que ustedes empiecen a entender cuál es el rol del abogado. El rol del abogado es hablar, entender. Liliana, ¿no? Diana, doctor. Liliana, ¿qué dice el derecho penal de primera velocidad? ¿Qué dice? Fuerte, para que te escuche. Derecho penal de primera velocidad dirigido al ciudadano común. Tiene un tratamiento de respeto de sus derechos elementales. Flexibiliza derechos, positiviza. Positivo. ¿Qué nos dice esto? Que esta primera velocidad está referido al delincuente común, al delincuente que delinque por alguna razón, por algún motivo, hasta por necesidad. Por ejemplo, yo tengo una hija que está en el hospital, se va a morir, y el médico me dice, señor, usted tiene que depositar 50.000 soles en este momento, porque si no, no lo opero. ¿De dónde voy a sacar los 50.000 soles? Como soy gerente del banco, voy al banco y saco el dinero. Voy y le pago al señor. ¿Qué delito es eso? ¿Es hurto, es robo, es apropiación ilícita? ¿Qué es? Puede ser cualquier delito. Pero soy un típico delincuente. ¿Sí o no? No soy un típico delincuente. Entonces, esta primera velocidad
está referido a ese tipo de sujetos. Aquellas personas que por algún motivo, no porque quieren ser delincuentes, sino por algún forzados, por alguna razón de la realidad. Eso es. Y en este sistema, en esta primera velocidad, se flexibiliza algunos derechos fundamentales de carácter procesal. Primero, la prisión no es la regla. O sea, en esta primera velocidad, la prisión no es la regla. Lo que la regla es la presunción de la inocencia. Esa es la regla. Surge el proceso común, surge el proceso inmediato, surge la terminación anticipada, surge la acusación directa, surge la conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque como se trata de delincuentes que no son tan peligrosos, entonces hay que flexibilizar derechos. ¿Qué cosa es? ¿Sabes qué cosa? Tú has cometido el delito de robo, de hurto, pero como tú eres primario, no puedes en peligro a la sociedad, te vamos a dar la oportunidad. Vamos a flexibilizar tu proceso, te vamos a dar la oportunidad al proceso de prisión anticipada y te vamos a rebajar la pena. La idea es que tú te resocialices. Esa es la primera velocidad. Ahora, en el segundo grupo tenemos el derecho penal de segunda velocidad. ¿Qué cosa quiere decir el derecho penal de segunda velocidad? El derecho penal de segunda velocidad está dirigido a criminales, a delincuentes peligrosos, pero que vulneran específicamente derechos o bienes jurídicos comunes, la vida, el patrimonio, la libertad, una serie de cosas. Entonces ahí el sistema se endurece. ¿Cómo se endurece? Amplía las penas, eleva las penas, amplía los plazos de detención, amplía los plazos de investigación, pero regularmente. Y también ahí surge la flexibilización de los derechos, pero no positivamente, sino negativamente. Es decir, para algunos casos no hay terminación anticipada. No hay terminación anticipada para algunos casos. La prisión preventiva, que dura 9 meses, se prolonga a 24 meses. Se prolonga a 36 meses. O sea, estamos fuera de la regla. Entonces, ese es el derecho penal de segunda velocidad. Y el derecho penal de tercera velocidad es propiamente el derecho penal del enemigo. Si ustedes leen a Jacobs, cuando saca el primer artículo de derecho penal del enemigo en el año 1985, dice: el Estado tiene dos tipos de derecho penal. Uno, el derecho penal del ciudadano, o sea, aquella persona que se puede reinsertar, aquella persona que es fácil que vuelva a la sociedad y que luego de una pena pueda servir a la sociedad. Luego dice, pero hay otro derecho penal del enemigo, porque estamos atentando contra delincuentes que son de suma peligrosidad y que ponen en peligro no solamente los bienes jurídicos personales, como la vida, la libertad, el patrimonio, el honor, sino también ponen en peligro bienes jurídicos estatales. Uno de los casos, delitos contra la administración pública. En los delitos contra la administración pública, ¿qué derechos o qué bien jurídico se protege? ¿Alguien puede decirme qué bien jurídico se protege en los delitos contra la administración pública? En los delitos de lavado de activos, en los delitos de trata de personas, en los delitos de tráfico de drogas, en los delitos informáticos. O sea, los bienes jurídicos son diferentes. En los delitos contra la administración pública, ya el bien jurídico protegido ya no es directamente la vida, el honor, el del ciudadano, sino el bien jurídico es más globalizado. ¿Qué cosa quiere decir?
cuando a una persona se le encarga, señor, usted haga una pista, pero lamentablemente en el decurso de la elaboración de la pista se corrompen, hacen malos expedientes técnicos, hacen malas licitaciones o se agarran parte del dinero y no hacen buenas obras. Y finalmente la pista que estaba destinada para que dure mínimamente 20 años, no dura ni 2 años. ¿Han visto lo que sacaron ahora último por día de San Valentín? El alcalde decía, feliz día de los enamorados, o feliz día de la amistad. ¿Y qué había en el piso? Había un hueco en la pista, pero en forma de corazón. ¿Por qué esa pista se deterioró tan rápido? Ese es el tema. ¿Por qué? Entonces, el bien jurídico protegido ya no es directamente la persona, sino el bien jurídico protegido es la colectividad en general. Porque si tenemos una buena pista que conduzca de acá a un pueblo, esos señores de ese pueblo traerán fácilmente sus productos para que los comercialicen. Habrá facilidad de tránsito, como de ida y vuelta. Esto está facilitando el surgimiento de otros derechos esenciales. Entonces esas son las 3 velocidades: primera velocidad, segunda velocidad, la tercera. En esta tercera velocidad ingresan los delitos de crimen organizado. O sea, estamos atendiendo ya no propiamente al delito, sino estamos atendiendo a los sujetos que se encargan de ese tema. Y lo peor que puede ocurrir en una sociedad es que el poder político, ¿y quiénes son el poder político? ¿Quiénes son el poder político? Los alcaldes, los presidentes del gobierno regional, poder judicial, ministerio público, instituciones públicas. Ese es el poder político. Y lo peor que puede ocurrir es que el poder político se alíe, o sea, se vincule con el poder privado. O sea, con los contratistas. Entonces tenemos el poder público y el poder privado. Crean una organización. Yo desde arriba digo, ¿saben qué cosa? Ustedes son contratistas, ¿no? 1 o 2 contratistas, pero ya a ti te vamos a crear, tú te vas a tener tu empresa. Pero va a ser tu empresa fantasma, así nomás. Licitación. Los que han formado las empresas de manera ideal, solamente para cumplir la formalidad, se presentan al concurso. ¿Van a ganar el concurso o no? No van a ganar, pues. Porque ¿quién va a ganar? Va a ser él. Porque eso está digitado desde arriba. Y el asunto es que él gana porque se le ocurre ganar, porque el alcalde es buena gente, porque el presidente del gobierno regional o sus funcionarios son buena gente. No, hay de por medio algo. Si la obra costaba 10 soles, por esa mala gestión, habrá que pagar un monto a ciertas personas y la obra se estará destinando solamente de 100, 60 soles. ¿Y la obra será buena o no? No. Entonces, siguiendo el lineamiento del protocolo de Viena y la convención, o la convención de Viena, a nivel internacional dice, estamos afrontando un problema. Y ese problema es el crimen organizado. Entonces necesitamos luchar contra ese nuevo flagelo, que es el crimen organizado. Entonces, ahí está bien. ¿Y qué pasó? Se ha vuelto blanco, se ha vuelto morado. ¿Notan? Sí. ¿Notan? Sí. Vuelve más atrás. Entonces, eso es para el mejor entendimiento, que es el derecho de primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad. Entonces, actualmente, esa tercera velocidad
es propio del derecho penal del enemigo, no del ciudadano, del enemigo. ¿Y qué cosa dices? El derecho penal del enemigo es una forma que tiene el Estado de luchar contra cierta forma de delincuencia, que con los mismos presupuestos o con los mismos lineamientos del derecho penal de primera velocidad no vamos a poder luchar contra ese sistema. Un solo ejemplo. Este es el sistema anticorrupción. Yo soy parte del sistema anticorrupción. Yo soy juez del sistema anticorrupción. Pero tengo al otro lado, a la otra parte, que es una institución constitucional, una entidad constitucional que se llama Ministerio Público. Y el Ministerio Público, bajo el contexto del nuevo modelo procesal penal del año 2004, es el titular de la acción penal y de la persecución penal. Entonces, el Ministerio Público anda con un Volkswagen, esos sapitos, con eso anda el Ministerio Público, ¿no? Está avanzando. Pero ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa a la corrupción? ¿Qué pasa a las grandes empresas que hacen obras, ganan licitaciones mediante actos fraudulentos? ¿En qué andan ellos? ¿En un Volkswagen? No, ellos andan en un Ferrari. Entonces tenemos un Volkswagen y tenemos un Ferrari. ¿Quién va a ganar? El Ferrari. Va a ganar el Ferrari. Porque el Ministerio Público, en principio, no tiene peritos. No tiene buenos peritos, ni contables, ni civiles. A los miembros del Ministerio Público no los capacitan en posiciones de contrataciones. Porque el proceso de contratación es un proceso complejo, es un proceso totalmente diferente. Entonces, si nosotros sabemos más o menos así, de manera no tan profunda, pero de manera regular, qué es un proceso, en qué consiste un proceso de contratación administrativa, sabremos diferenciar cuando una irregularidad administrativa es delito o se queda en el ámbito administrativo. Pero no sabemos diferenciar eso tampoco. ¿Por qué? Porque el Estado, pues como les digo, a los entes persecutores les dicen que anden en un Volkswagen, pero mientras los otros andan en vehículos de otra gama. Entonces, si ustedes escuchan, yo solo digo esto en una disertación académica, porque cuando soy juez no puedo hablar eso, y le escuchamos hablar a nuestro amigo Vizcarra y dice, oh, lucha contra la corrupción, lucha contra la corrupción. ¿Y qué hace por la lucha contra la corrupción? El Ministerio Público ha pedido un monto de presupuesto. ¿Y cuánto le ha dado? Le ha dado la tercera parte. Y con la tercera parte, ¿cómo se va a luchar con este? Entonces, esa falencia, esa disminución de poder que tiene el Estado respecto a esa nueva forma de criminalidad, hace surgir el derecho penal del enemigo. Y dice, Jacobs, cuando sacó el artículo en el 1985, dice, señores, para luchar contra la criminalidad no podemos usar los mismos mecanismos que se usan para luchar contra el derecho penal del ciudadano, aquellos delincuentes menores. Necesitamos más cosas. ¿Pero qué cosa vamos a hacer eso? Vamos a restringir mayores derechos fundamentales. Dicen. Pero esa restricción de ese derecho debe de ser legítimo y no desproporcionado. Yo les pregunto, ustedes tienen su casa y con todo el esfuerzo
han creado algunas riquezas dentro de su casa. Y ustedes se enteran que mañana una banda los va a asaltar. Una banda los va a asaltar. ¿Se enteran? ¿Saben ustedes que una banda los va a asaltar? ¿Qué hacen ustedes para defenderse? ¿Qué hacen ustedes para proteger su patrimonio que les ha costado con tanto sacrificio conseguir? ¿Qué hacen? Se protegen, avisan a la policía dice, pero si aún no ha pasado nada, pues ya cuando pase algo me llamas. Además no hay patrullero, el patrullero no tiene gasolina, además, como es carnavales, nos han dicho que cuidemos la pista y estamos en eso, no hay personal. Ahora, si tú traes tu taxi y me das mis viáticos, yo voy, pues. Pero no estás en condiciones de hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces tú? Sabes que van a venir mañana a asaltarte. Te vas a proteger con palos. Te vas a proteger, no sé, cerrando tu ventana. Y los que van a venir con armas. Van a venir un grupo. Se van a meter por las paredes. Te van a golpear hasta te van a matar. Entonces, ¿qué haces tú? Te proteges, pues. Seguramente lo primero que harías es, allá, como van a venir a asaltarnos, vamos a poner balón de gas ahí. Y ni bien entran, los reventamos el balón, pues. ¿Eso es proporcional? No. ¿Pero es legítimo? ¿Es legítimo o no? Es legítimo. ¿Por qué no va a ser legítimo? Es legítimo. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a protegerte. Y si el Estado no te protege, tú tienes que tomar tus medidas para protegerte. ¿Correcto? Entonces, el derecho penal enemigo es eso, más o menos eso. Supone restricción de derechos fundamentales, mayores plazos, prisión preventiva de regla. Restricción de derechos debe ser legítima. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de protegerme y por tanto estoy legitimado a protegerme. Pero sin embargo no debería ser desproporcional. Eso desde la perspectiva del Estado. Luego dice, lo proporcional está relacionado con lo estrictamente necesario. ¿Será necesario reventar un balón de gas para matar a una banda de asaltantes? Tal vez sí, como tal vez no. Pero no tenemos mayores elementos de protegernos. Luego dice, y la restricción supone una respuesta efectiva a un delito grave. Si te dicen, ¿sabes qué cosa? Un piraña va a venir a asaltarte mañana. ¿Le vas a reventar un balón de gas? No, pues, al piraña le agarras con un palo, no, pero lo tumbas al piraña y no pasa nada. Pero si viene un asunto de gravedad, podrás ejercer otro tipo de defensas. Entonces el Estado, ante esas circunstancias, también tiene que reaccionar de esa forma. ¿Y cómo reacciona? Restringiendo derechos, limitando procedimientos, ampliando penas, prolongando las detenciones. Por ejemplo, en un delito común, 9 meses, ahí muere la prisión preventiva. De repente, por algunas razones, podemos aumentarlo por otros 9 meses. Pero en criminalidad organizada y en delito complejo, la detención es de 36 meses. O sea, 3 años puedes detener a una persona. ¿Y eso es legítimo? Sí es legítimo, porque necesitamos protegernos de esa forma de criminalidad. Cervantes Saavedra, cuando hizo Sancho Panza, en una parte de esa revista dice, Sancho Panza y el Quijote de la Mancha y Sancho Panza andaban por Andalucía, estaban yendo por... Además eso no es real, pues no, es una novela. Entonces él dice, dime Sancho Panza, ¿qué es lo que viene? Dice, mi caballero, el que viene es un séquito del rey. ¿Y a quiénes trae? Trae a unos delincuentes. Y había una fila, ¿cómo las ves? Una fila de delincuentes andando. Unos iban atados de la mano, así, los de adelante. Pero el del final, el delincuente del final, venía con cadena acá, cadena en los pies, en todo sí tenía cadena. Y pregunta, dígame señor, si esos son delincuentes, ¿es
explíqueme usted, dice, ¿por qué esta última persona tiene diferentes cosas que los demás? ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? ¿Y sabes qué le responde? El carcelero dice, sí pues señor, todas estas personas que están acá adelante han cometido diferentes delitos, pero ese hombre del último, ese solito, ha cometido todos los delitos que han cometido todos ellos, y por tanto es más peligroso, y por tanto necesitamos más efectividad, y por tanto necesitamos más acciones para contra esa persona. Ese es el derecho del enemigo. Eso es. El Estado tiene el derecho de defenderse. Tiene que defenderse. Necesita defenderse. Entonces se incrementa o se restringen derechos fundamentales. Y eso fue acuñado por Jacques el año 1985. Y dice, existen dos tipos de derechos penales. Un delito común o del ciudadano, para delitos leves. Y hay para delitos graves o del enemigo. Las características, básicamente, del derecho penal del enemigo son cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque solamente hay pocos delitos graves. No todos los delitos son graves, solo pocos delitos graves. Y luego dice, es cualitativo. ¿Por qué? Porque esos pocos delitos graves ponen en peligro mayores bienes jurídicos de la persona y de la sociedad en general. Lo que pasaba, pues, como Sacho va a decir, ¿pero por qué te entienden? Es que se ha matado más gente. Entonces, esas son las características del derecho penal enemigo, base del crimen organizado. ¿Y cuáles son los fundamentos del derecho penal del enemigo? ¿Cuáles son sus características? Una característica fundamental es, yo les pregunto, ¿se penaliza la preparación del delito? O sea, yo digo, ¿sabes? En voz alta digo, mañana, ¿cómo te llamas? Vanessa. Ah, está Vanessa. Estoy mirando a Vanessa. Vanessa, ¿dónde vives? ¿Qué es esto, no? Me dice, bueno, doctor, yo vivo en tal sitio. Yo digo en voz alta, mañana voy a su casa de Vanessa, le robo sus cosas, encima la ultrajo y todo. Y todos ustedes han escuchado, ¿sí o no? Y ustedes van a la policía y dicen, ¿sabe qué cosa? El disertador ha dicho que mañana vaya a la casa de Vanessa, le va a robar sus cosas y la va a ultrajar. ¿Y la policía qué dirá? ¿Me vendrá a detener? ¿Me procesará penalmente? Porque en el proceso de intercriminis la ideación no es punible. No es punible. La ideación no es punible. Tampoco es punible el agotamiento, salvo que el agotamiento implique otro delito independiente. Entonces, ¿me sancionarán por eso? No. Pero en el derecho penal del enemigo existe un adelantamiento de la punibilidad. Se restringe otro tipo de derechos, dicen, allá. El disertador mañana va a ir a la casa de Vanessa, le va a robar y encima la va a ultrajar. Me revisan y me dicen, no, este es un violador, este es un ladrón, este es un asaltante. Entonces el derecho penal del enemigo se adelanta y dice, adelantamiento de la punibilidad. Vamos a anticiparnos a las circunstancias. ¿Y qué cosa dice la ley 30.077? ¿Qué cosa dice? Dice, el crimen organizado es una agrupación de 3 o más personas dedicados a la comisión de delitos graves. A la comisión de delitos graves. Entonces, como es derecho penal enemigo, dice, vamos a sancionar la simple creación de la organización. ¿Saben qué cosas, jóvenes? Ya les he enseñado qué es el derecho penal, qué es el crimen organizado.
Hoy nos reunimos y hacemos nuestra organización criminal. ¿Para qué? Para robar el banco que está acá adentro. Ahí hay un banco. Justo a estas horas está bien abierto y no hay policías. Acá nos organizamos todos. Yo seré el jefe, porque yo conozco el Poder Judicial. Tú serás tal, tú serás tal, tú serás tal, tú serás tal. No se los ha organizado. Entonces él escucha y dice, la grabación está acá. Va a la policía y dice, señor, se han organizado. ¿Hemos cometido el delito? No. Pero por el simple hecho de haber organizado la actividad criminal, porque es crimen organizado, nos van a sentenciar. Nos van a procesar. Adelantamiento de la punibilidad. Ese es el signo. Y luego es otro tipo. La segunda característica es el cambio de paradigma. Fíjese, en el derecho común o del ciudadano es de tipo retrospectivo. ¿Qué cosa dice? El derecho penal del ciudadano lo que sanciona son hechos pasados, retrospectivos. Lo que pasó sancionamos. La muerte, el robo, la violación, la estafa, una serie de cosas. Eso es lo que se sanciona. Pero el derecho penal del enemigo es prospectivo. No se sanciona lo de atrás, se sanciona el futuro. Se sanciona lo que va a ocurrir. ¿Nos entendemos? ¿No? Es retrospectivo porque el derecho penal común del ciudadano sanciona los hechos pasados. ¿Y qué es el proceso penal? Es la búsqueda de la verdad. ¿En base a qué? En base a los medios de prueba incorporados al proceso, que recreará lo acontecido. ¿Tú sabes cómo lo violó? ¿Tú sabes cómo lo robó? ¿Tú sabes cómo lo estafó? No, no se sabe eso. Pero a través de la investigación hacemos una retrospección y vamos yendo día a día y llegamos hasta el momento en que cómo se originó el robo. Pero el delito penal enemigo es prospectivo. No vamos hacia atrás, sino vamos hacia adelante. Decimos, señores, la organización, por el simple hecho de crearse la organización, debe ser objeto de una sanción penal. ¿Por qué? Porque se organizó para cometer delitos graves. Otra característica del derecho penal enemigo es el incremento de penas. Las penas son altas para delitos graves. Otro asunto es la reducción de garantías procesales. Ampliación de plazos de investigación, que ahora es 36 meses. La detención dura 36 meses y se puede ampliar por 12 meses más. O sea, podemos legítimamente mantener a los miembros de una organización criminal 4 años en cárcel y no pasa nada. 4 años. 4 años. Y luego se restringe una serie de derechos. Por ejemplo, no hay proceso inmediato para crimen organizado. No hay. ¿Por qué? Porque si hacemos proceso inmediato en crimen organizado, nos olvidamos de los demás miembros, pues. Solamente sentenciamos al que lo hemos agarrado. Y los demás, libritos y cole. Entonces, finalmente, llegamos al crimen organizado. Se incorpora en la legislación nacional a través de la ley 30.077. Y esta ley 30.077 contiene dos elementos importantes. Uno es que define las reglas cómo se va a afrontar el crimen organizado. Y otro define en qué consiste la criminalidad organizada. Y el otro asunto es este concepto que tiene de crimen organizado es propio del sistema internacional. Porque en las convenciones internacionales no se hablan de delitos, se hablan de crimen. Entonces, delito y crimen, ¿son iguales? ¿Tienen el mismo significado o son diferentes? En el fondo, son iguales. Solamente son formas de conceptualización de un acontecimiento. Eso es todo. No hay otro. Entonces, la definición que trae la ley 30.077
no hace referencia a una organización criminal simple. Miren, ¿sabe qué cosa? Antes de ayer hubo oye, me dice, señor disertador, ¿usted fue a la coronación de la Miss Carnaval Ayacucho? No, le dice. ¿Y usted fue? Sí. Han recaudado buen dinero. ¿Cuánto? Creo que han recaudado 1 millón. Y esa plata, ¿sabes dónde está? Esa plata está en el colegio. ¿Por qué no lo robamos? ¿O lo hurtamos? Y nos ponemos de acuerdo. ¿Es crimen organizado? Hay que saber diferenciar. Porque esta es una situación que está surgiendo de un momento a otro. Sí, vamos y robamos. Y después no nos conocemos. ¿Es crimen organizado? No es crimen organizado. Entonces hay que saber diferenciar esos temas. Acá lo estamos organizando de manera simple. Pero el crimen organizado tiene cierta complejidad. ¿Y cómo se da la complejidad? La complejidad se da por la propia ley. La 30.077 incluye esta complejidad. Dice, una agrupación de 3 o más personas. Ahorita vamos a hacer la diferenciación con banda. Dice, una agrupación de 3 o más personas. La otra característica dice, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Pero la estructura siempre será piramidal. No horizontal, piramidal. ¿Qué cosa quiere decir piramidal? Porque arriba hay un jefe. Hay un jefe y se basa en una estructura. Y luego, la organización criminal debe ser estable por tiempo indefinido. O sea, ¿sabe, señor disertador? Ayer hubo una Miss Carnaval Ayacucho y se ha recaudado 1 millón de soles. ¿Qué tal lo robamos? Nos reunimos, vamos y lo robamos y después nunca más hemos visto. Entonces es una organización simple. Pero si nos ponemos de acuerdo, nos organizamos para cometer una serie de delitos, eso sí es criminal organizado. ¿Por qué? Porque tiene un carácter estable y indefinido en el tiempo. Otra característica es, se crea, existe y funciona de manera inequívoca. O sea, para imputar crimen organizado es necesario acreditar que la organización existe. No cualquier agrupación, sino que existe. Cuando tiene ciertas características, hay un concierto, hay una acción coordinada y la finalidad, especialmente, es cometer delitos graves. ¿Y qué son delitos graves? Para la criminalidad organizada. ¿Qué son delitos graves? Los delitos graves están en la propia ley. Y la propia ley habla. Primero vamos a hacer esto, antes de ir a eso. Entonces, la organización requiere la estructura la existencia de una estructura. Piramidal. Simplemente debe haber un jefe. Luego, debe haber división de roles. Si el jefe dice una cosa, hay otros órganos que transmiten la idea y hay otros ejecutores. Debe haber jerarquía de sus miembros. Hay un jefe, mando medio, mando subalternos. Hay una vocación de permanencia, o sea, se ha creado la organización para permanecer en el tiempo. Y los cuadros se pueden renovar permanentemente. Pero la organización existe, los cuadros se pueden renovar permanentemente. No es necesario que copien, yo les voy a dar esto para que ustedes lo saquen una copia. Aquí está todo el curso. La finalidad de la organización criminal es patrimonial. Es patrimonial. No hay ninguna organización criminal bajo la ley 30.077 que tenga otra finalidad. Si tiene otra finalidad, no es crimen organizado. Por más que haya jerarquía. Si su finalidad no es patrimonial, nos organizamos acá, tú serás el jefe, ¿para qué? Para derrocar a Vizcarra. ¿Es organización criminal? No.
porque la finalidad no es patrimonial. Y uno de los presupuestos para el crimen organizado es que la finalidad es económica. Y la comisión de pluralidad de delitos graves. La estructura se define así. La estructura es piramidal. Existe un mando superior que planifica las acciones. Existe un mando medio que transmite las órdenes. Entre este y este no existe mucho conocimiento. Porque si cae este, no lo reconoce a este. Pero sí sabe que existe. No sabe quién es, pero sí sabe que existe. Porque las órdenes le llegan. Y él sabe que va a llegarle una orden. Este tiene un mando operativo. El mando operativo son aquellas personas que cometen los delitos y tantas cosas. Y el jefe solamente los dirige. Entonces tiene un mando piramidal. Características básicas. Es un delito autónomo. La simple creación de la organización criminal es pasible de una sanción. Y una sanción grave. O sea, creamos acá la organización, señores, a partir de pasado mañana vamos a empezar a robar los bancos. El simple hecho de haber creado la organización es pasible a una pena. Adelantamiento de la verdadera punibilidad. No es necesario que se cometa el delito planeado. Solo es necesario que se cree la organización. Adelanto de punibilidad. Es un delito de lucro. Si no hay una finalidad patrimonial, no hay criminalidad organizada. Comisión de delitos determinados. Está en la ley. Graves. Típicamente definidos en la ley. No cualquier delito. La ley lo dice. Es de estructura vertical. No es horizontal. En cualquier ámbito. Dice, puede ser local, puede ser nacional, puede ser internacional o todos juntos. Acá robamos en Lima y robamos en el extranjero. Y es un delito de peligro abstracto. O sea, solamente se sanciona por la creación del riesgo. O sea, no es un delito de lesión, sino es un delito de peligro a la vez de lesión. ¿Por qué? Porque si se comete el delito, estaríamos ante un delito de peligro y ante un delito de lesión. De peligro, la sola creación de la organización criminal. Y de peligro y de lesión, cuando esa organización criminal comete el delito, sea cualquiera de los delitos. Y esos delitos son estos. Homicidio calificado. Ahí está pues el sicariato, muerte por encargo, muerte por lucro, muerte por codicia. Luego tenemos violación del secreto de las comunicaciones. En este momento, las comunicaciones han logrado un nivel alto de protección. Porque sin la comunicación, la sociedad no avanza. Todo el mundo está con su celular, donde sea, en el baño, en la comida, están así. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque la comunicación se ha vuelto tan elemental para el desarrollo de la sociedad. Sin comunicación, no hay desarrollo. Y por tanto, este bien jurídico se ha elevado a un nivel alto. Luego, tenemos el delitos contra el patrimonio, desde robo hasta estafa. Robo agravado, hurto, apropiaciones ilícitas de la estafa. Estafa simple o estafa agravada. Luego tenemos la pornografía infantil, que es un delito sumamente grave porque afecta a la dignidad de las personas. Y un derecho fundamental de alta trascendencia es la dignidad. Luego tenemos la extorsión. Como el país, este país en los últimos tiempos ha logrado un auge económico. Por cualquier calle va usted, la gente está haciendo su casa. De 2 pisos, 3 pisos hasta 5. ¿Por qué? Porque hay dinero, pues. En una sociedad como tenemos, el que trabaja tiene plata. Así de fácil. Y como tiene plata, surge que la criminalidad esté detrás de esas
personas. ¿Han visto los reglajes? Los reglajes, saben muy bien que tú tienes cierta cantidad y te ponen esto, o sea, sabes, si no nos das tu plata te matamos. La tenencia ilegal, que es un delito grave, porque es propicia para la comisión de otros delitos. Tráfico de drogas, ni hablar. Delitos ambientales, ni hablar. Minería ilegal. Tala de árboles. Emisión de productos químicos. El genocidio y la desaparición. Y tenemos los delitos contra la administración pública, que es parte de este curso, y el delito de lavado de activos. El delito, el concepto delito y el concepto crimen, ¿son iguales? ¿Son diferentes? Entonces, ambos son conceptos similares. El asunto es que como crimen ingresa dentro de la legislación nacional siguiendo la Convención de Viena, que es la lucha contra la corrupción. Dice, crimen organizado. Tanto están el delito es contra la administración pública. La diferencia entre organización y banda. Si nosotros nos ponemos de acuerdo hoy día, vamos a asaltar a Misa y Ayacucho, somos organización criminal o banda. Somos banda. Por esta simple razón. Crimen organizado, estructura piramidal, permanencia en el tiempo, modus operandi definido, pluralidad de agentes, rol y funciones, trascendencia nacional e internacional. ¿Qué es la banda? 3 o más, la banda es 2 o más. También hay organización, sí hay organización, pero hay una cosa, no permanece en el tiempo. No permanece en el tiempo. Y otro asunto es, hay pluralidad de agentes, pero nos reunimos solamente por nuestra conveniencia, después cada uno hace lo que quiere. Que es diferente, acá hay pluralidad de agentes y hay roles definidos. Luego tenemos el rol y funciones. Hoy día, ¿sabes qué cosa? Tú vas a ser el asaltante, tú vas a ser el que vas a hacer, entonces, pero mañana no somos nada. Y la estructura en esto es horizontal, es vertical o piramidal. Pero en la banda la estructura es horizontal. No hay jefe definido. Yo en este momento, ¿sabes? Tengo un pase, yo soy el jefe. Mañana tú dices, tengo un pase, tú eres el jefe. Entonces hay una modificación de la estructura, lo que diferencia a lo que es banda y lo que es organización criminal. Desde la dación de la ley 30.077 se incorpora el delito de crimen organizado dentro de la legislación penal bajo esas características que ya hemos hablado anteriormente. ¿Qué cosas se incrementan? El proceso común actualmente dentro del marco del Código Procesal Penal solamente tiene un plazo de 120 días. Pero para el proceso complejo son 8 meses. Pero para el proceso contra el crimen organizado son 36 meses. O sea, derecho penal del enemigo. Se restringen derechos. Las plazas de detención son mayores. Hay mayores intervenciones telefónicas, seguimientos, incautaciones, allanamientos. Es el pan de todos los días. Cuando tú luchas contra la criminalidad organizada, puedes hacer uso de todos esos mecanismos. Pero en un delito común no puedes hacer uso de esos mecanismos, porque no es necesario. Se limitan derechos. Uno de ellos son las prisiones preliminares, las convalidaciones de las prisiones preliminares. Normalmente se convalida por 7 días. Normalmente se detiene por ahora que se ha modificado la Constitución, por 48 horas. ¿Cierto? Pero en este caso de delitos, las detenciones son mayores. ¿Por qué? Porque la situación lo requiere. La calidad de la prueba. Si en este proceso hemos definido que hay una organización criminal y hay otro proceso en el cual estamos siguiendo la misma circunstancia, estas pruebas de este proceso se pueden utilizar en este proceso. Fácilmente. Hay un traslado de pruebas. Las inhabilitaciones son mayores. Si la inhabilitación es de 2 días a 10 años, en esto de criminalidad se duplican o suben en 1/3 o 1/4. No hay beneficios penitenciarios, se restringen beneficios. Por robo, por hurto, por esas cosas hay beneficios, pero por eso no hay beneficios penitenciarios. O sea, es una lucha diferente a otros temas.
En la persecución penal se restringen mayores derechos. Por ejemplo, hay protección de personas, testigos encubiertos, se amplía el plazo de prisión preventiva hasta 36 meses, la prolongación de la prisión preventiva por se hace de 32 más 12 meses. En las diligencias preliminares se pueden hacer muchas cosas diferentes a un proceso común. Y en el caso de la acusación, cuando termina la investigación preparatoria, el fiscal, ¿cuánto tiene plazo para acusar, doctor? ¿Lo regaláis? 10 días. Pero en crimen organizado, 30 días. O sea, estamos viendo que se incrementan una serie de restricciones de derechos de carácter fundamental. Y hay algo esencial. Esta es la última incorporación de la 11.094, dice, se restringe el proceso inmediato a criminalidad organizada. O sea, no hay proceso inmediato. Hace poco, un solo ejemplo, hace poco, eso no es crimen organizado, pero es un delito complejo. Hace poco agarraron a un secretario en Vilcas o en Huancapi, cobrando un dinero a una persona que lo iba a absorber y le iban a cobrar 5.000 soles. ¿No? Pero este señor, en lugar de dar dinero, se fue al OCMA y se fue a la Fiscalía Anticorrupción. En la Fiscalía Anticorrupción le ha puesto unos micros, lo llevó, hicieron la entrevista, el señor, pero solamente traído 1.500, no he traído los 3.000 soles o 5.000 soles. En esa conversación, ese señor conversa con un juez. Y el juez le dice, ¿sabe, doctor? Ya está la plata acá, pero no, tiene que darnos todo, si no, no. Ese señor, el secretario que fue el intermediario, se acogió a terminación anticipada. ¿Y qué dicen? ¿Le aceptaron o no? No. ¿Sabes por qué? Porque si le aceptamos al secretario a la terminación anticipada, el proceso se muere. Y los grandes que están arriba no caen. No caen. Entonces, ¿qué han dicho? No te aceptamos. ¿Por qué? Porque no te queremos a ti. Queremos al grande. Porque finalmente tú eres un peón nomás. Queremos al grande. Si a ti te agarro y te digo, me acojo, ya soy confeso, sí le he pedido. Ahí se muere el proceso. Y el grande no cae. Por esas razones se prohíbe el proceso inmediato. Porque la idea es investigar a la organización criminal, destruir la organización criminal. Esa es la idea. Entonces, la criminalidad organizada, como habíamos visto en las otras diapositivas, comprende a estos delitos. Perdóname. Me sale. Comprende a este catálogo de delitos. Solamente habrá criminalidad organizada en estos delitos, no en otros, por principio de legalidad. Pero dentro de eso tenemos a los delitos contra la administración. Entonces nuestro tema es la relación de los delitos del crimen organizado por los delitos contra la administración. ¿Y qué son los delitos contra la administración pública? ¿Alguien tiene una idea de qué son los delitos contra la administración pública? Hay muchos conceptos, demasiados conceptos, pero lo fundamental es, los delitos contra la administración pública son delitos que protegen la regularidad administrativa en los procesos de contratación. Ese es el fondo todo. Pero dependiendo de corrupción, de negociación incompatible, de peculado, y también tenemos cohechos, tenemos enriquecimiento ilícito, tenemos malversación de fondos, tenemos concusión, tenemos pago ilegal, una serie de delitos. Pero los más usuales, o sea, lo que pasan todos los días son corrupción, negociación incompatible, peculado y los cohechos. Malversación, poca cantidad. Inclusive ya en la legislación española, la negociación incompatible ya no es delito, ya lo han sacado ya. ¿Por qué? Porque no hay ninguna afectación, porque simplemente el dinero no sale de la esfera pública. El dinero va de una esfera a otra, pero dentro de la administración pública, o sea, no hay perjuicio ciertamente.
El otro asunto, si no se ejecuta un bien, eso ya es un tema administrativo, que no tiene nada que ver con un asunto de carácter penal. Entonces, para verificar más o menos qué es lo de contra la administración pública, tenemos estos conceptos. Las ideas generales es que todos los estados están en la obligación de luchar contra este flagelo denominado delitos contra la administración pública. Y por tanto, no solamente es papel del Ministerio Público, no solamente es papel del Poder Judicial la lucha contra la administración, los delitos contra la administración pública. Es un rol que debe asumir la sociedad en conjunto. Hace un tiempo yo fui a Lima y escuché a un disertador español, Olaino, y él decía, cuando hablamos de delitos contra la administración pública, no solamente debemos hablar de un tema de cómo se lucha, sino debemos hablar de un tema de crear redes sociales. Y la red social es que ustedes cuando salgan digan, ¿saben qué cosa? Los delitos contra la administración pública pues es un flagelo. Todos nos comunicamos y hacemos una especie de red social que se luche contra eso. Y esa es la finalidad internacional de la lucha contra la administración, contra los delitos contra la administración pública, porque es un delito pluriofensivo, porque vulnera una cantidad de bienes jurídicos protegidos, desde la persona hasta el contexto estatal. Si no se hace una buena carretera, lógicamente se está atentando contra el patrimonio del Estado, pero indirectamente se está afectando el interés personal. Fíjese, un campesino viene del campo, ¿no? ¿A qué viene a la ciudad? Viene a hacer un trámite, un ejemplo mínimo, a sacar una partida de nacimiento. Cuando llega a la municipalidad del campesino, señor, he venido a sacar mi partida. Así, vuelve mañana. Porque ahorita no tengo tiempo. Estoy demasiadamente ocupado. Vuelve mañana. Ahorita no. El campesino se para y dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Dónde va a dormir el campesino? Hasta mañana. Va a alquilar un cuarto. Va a ir a un hotel. ¿Cuánto cuesta un hotel? Mínimamente cuesta 30 soles. ¿Cuánto cuesta la partida? 8 soles. ¿Qué va a comer? Entonces, la próxima que viene el campesino, dice, bueno, voy a sacar una partida, y como ese señor me va a decir, vuelve mañana, mejor voy a llevar un quesito, un kilito de papa, y algunas cositas. Dice, señor, he venido a sacar, sírvase, señor, mi cajita del campo. Ah, ya, gracias. ¿Qué cosa quieres? ¿Tu partida? Ahorita te doy, siéntate nomás. Plum, ta. Ahí está tu partida. Imperceptible el tema de la corrupción. Imperceptible. Es como si no te dieras cuenta de lo que pasa. Es como si fuera una cosa común y corriente. Pero si nos ponemos a pensar en contexto, vamos a decir, ese registrador está abusando de un cargo. Está haciendo que el campesino implícitamente le entregue algún bien. ¿Sabes cuánto le cuesta al campesino hacer una cachita o un queso? ¿Sabes cuánto le cuesta al campesino producir un poco de papa? ¿Sabes cuánto le cuesta al campesino lograr un poco de dinero para venir a la ciudad? Le cuesta una vida de trabajo. ¿Por qué? Porque preparar el campo no lo preparas en un día. La producción de papa sale casi en un año. El queso, tienes que comprar el ganadito, tienes que tú pastearlo, tienes que cuidarlo, tienes que darle sus medicinas. Ese queso debería servir para alimentar a sus hijos. Ese queso debería haber vendido para comprarle alguna medicina o comprarle un kilo de azúcar o de arroz para su familia.
Por eso es grave el delito contra la administración pública. Estamos solo ejemplos, un ejemplo mínimo. Entonces hay que tomar conciencia de esa situación. Y por eso dicen, internacionalmente dicen, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunidad, deberían hacer esfuerzos para luchar contra esto. No solamente que luche el Poder Judicial, no solamente que luche el Ministerio Público. Dice, a ver, ¿quién lee esto? A ver, tú de negro, lee, ¿qué dice ahí? Sí, de negro. Ajá. Para fines de luchar contra los... No te escucho, no te escucho. Ahora acércate, no hay ni problema, es bueno que te acerques. Ya, léelo ahí, a ver, para que te escuchen los demás compañeros. Para fines de luchar contra los delitos contra la administración pública relacionados con el crimen organizado, los fiscales, jueces, abogados y estudiantes de derecho deben tener en cuenta otros parámetros de los principios del derecho penal, que no se acaban sino se flexibilizan. ¿Qué cosa nos dice esto? ¿Qué cosa nos dice esto? Ay, a Castañeda del Ocio lo han metido a la cárcel. Pero Castañeda del Ocio no se va a escapar, pues. Si ese pata tiene una artrosis en el pie, ¿a dónde se va a escapar? Si le han sacado su impedimento de salida. Pobrecito, el padre lo está metido a la cárcel. A Keiko Fujimori lo han metido a la cárcel. Pero Keiko, ¿qué va a hacer si Keiko vive acá? Están sus hijos. ¿Por qué? ¿Esa es la respuesta que debe dar la sociedad? No. Keiko Fujimori recibió mucho dinero ilegal. Castañeda del Ocio recibió mucho dinero ilegal. Tranquilamente con eso, hoy día alquila un jet y se va del Perú. Tranquilamente con el dinero que tiene puede corromper a los funcionarios. Hace años, al alcalde de Huancabari, que ya no es alcalde actualmente, un periodista le detectó que había llevado una máquina a su chacra a trabajar, una máquina del Estado, o sea, de la municipalidad. El asunto es que el periodista lo filma todo que está trabajando en su chacra. Pero ¿qué hace el periodista? Comete un grave error. El periodista lo pasa por la televisión a mediodía. ¡Bum! Alcalde sorprendido utilizando una máquina en su chacra. ¿Y qué hizo el alcalde? Llamó a su gerente. ¿Sabe qué cosa? Vamos a decir que el tractor fue de manera regular. Regularicen toda la documentación. En un día habrán regularizado toda la documentación. Entró una solicitud, existió la resolución, salió la gasolina, todo. ¿Y qué dijeron? Ah, no, la comunidad de Huascaura, o no sé qué, de abajo, pues de no sé qué partes, nos ha pedido el tractor. Y como la municipalidad está como un gobierno local está en la obligación de apoyar a las comunidades, le hemos prestado el tractor. ¿Cuál es el delito? No hay delito. Se fueron de notario y dijo que el alcalde le da en cesión de uso su chacra a la comunidad para que la comunidad plante nísperos o flores. ¿Qué les parece? En el fondo, habían llevado el tractor para que pampee la chacra del alcalde. Delito de peculado de uso. ¿Debería ir a la cárcel ese señor? ¿Sí o no? Debería ir. ¿Por qué? Porque va a tergiversar la investigación, va a amarrar la investigación. La misma cosa pasa en la administración. Por eso se flexibilizan los derechos. No vemos como un delito común, no vemos como un delincuente particular, vemos como un hecho grave. Entonces, por eso es que la criminalidad organizada ingresa en el nuevo modelo procesal. Fíjese, acá hay una cosa bien interesante. Jesús María Silva Sánchez es un español de derecho penal, es un tipo garantista. Dice, señor, para que el Estado actúe, tiene que tratarse respetándose los derechos fundamentales de todos los procesados. ¿Por qué? Porque el Estado es corresponsable del delito que comete ese hombre. Ese hombre no comete el delito porque quiere, está cometiendo el delito. ¿Por qué? Porque la sociedad es corresponsable, no hay trabajo. Mucha televisión, pornografía, robos, y la gente piensa, ay, yo te voy a robar.
Entonces el Estado tiene que también asumir su posición. Pero Silva Sánchez dice, no. En algunos casos sí, pero en otros no. Y dice, no existe, dice, otra forma de luchar contra el crimen organizado, porque observando los principios básicos del derecho penal, no se logrará una adecuada investigación. No se logrará una sentencia. Y dentro de ellos incluyen los testigos encubiertos, la prueba trasladada, una serie de cosas. Por tanto, esa es la naturaleza del delito del crimen organizado. Ahora vamos a dar una mirada panorámica en lo que realmente constituyen los delitos contra la administración. Fíjese, el bien jurídico protegido en delitos contra la vida y cuerpo y la salud, ¿qué es? A ver, usted, señorita, usted. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud? La vida, pero también la integridad corporal, ¿no? Porque el 108 protege, si el 106 al 108 protege la vida, del 110 al 124 protegen la integridad. Entonces son bienes jurídicos protegidos focalizados. Entonces, en los delitos contra la administración pública, ¿los bienes jurídicos protegidos son focalizados? No, no son focalizados. Entonces hay dos criterios. Uno es el criterio sociológico y el otro es el criterio constitucional. ¿Qué dice el criterio sociológico? Dice, cifra el bien jurídico protegido en los criterios del daño social y en la subsistencia del desarrollo social. Solo es objeto de tutela aquellas condiciones necesarias para su subsistencia, o sea, la vida, la libertad. Pero hay una teoría constitucional, ¿y qué dice? La teoría estricta del bien jurídico protegido tiene como límite la Carta Constitucional. Y la Constitución no solamente protege la vida, sino la Constitución protege todos los bienes jurídicos. Pues en el artículo 44 dice, el Estado está en la obligación de luchar contra la criminalidad, contra la delincuencia. Cuando lucha contra la delincuencia, ¿qué otros bienes jurídicos se protegen? La vida, el desarrollo, la libertad, la sociedad en general. Entonces, para tener un concepto básico de qué es el bien jurídico protegido en la administración pública, es necesario acudir a la Constitución. Hay otro tema también de los bienes jurídicos, es la titularidad compartida, la indisponibilidad y la indivisibilidad. Si a usted, a usted, ¿cómo se llama usted? Juan. Juan. Si a Juan le digo, Juan es un, disculpe, Juan es un puto. Sí, Juan es un puto. Y Juan dice, por favor, ¿qué pasa con usted? Me está diciendo que soy un puto delante de todos ellos. Yo lo demando a usted por difamación. ¿Procede ese proceso o no? Sí, procede ese proceso. Sí, procede ese proceso. Me puede ir ante el Poder Judicial, me demanda, seguramente sale una sentencia a su favor. ¿Por qué? Porque tiene un bien jurídico protegido. ¿Qué cosa es? El honor. Pero en el transcurso del camino, Juan dice, bueno, el pata habrá dicho por hacer broma, me desisto. Déjalo ahí. ¿Sabes, profe? Ya, sabrá si un desliz, pues ya. Dejémoslos ahí como amigos. Denme la mano, nos damos la... Correcto. ¿Es indisponible o disponible ese bien jurídico protegido? Es disponible. ¿Es indivisible o no es indivisible ese bien jurídico protegido? Es divisible. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿sabes qué cosa? Mejor dame la... y solucionamos. Pero también me dices, ¿sabes qué cosa? Para que no te impongan una pena, mejor pues dame 1000 soles y ya arreglamos. Como yo no quiero una sentencia, tómate 1000 soles. Te doy 1000 soles. Se acabó. Pero eso ocurre en los delitos contra la administración pública de titularidad compartida, de indisponibilidad y de indivisibilidad. No. Porque el bien jurídico protegido contra la administración pública es pluriofensivo.
no se hace una carretera, se afecta a la vida, a la dignidad, al trabajo, al acceso a la justicia, al acceso a los bienes públicos, a todo. Se hace un carro. A ver, un ejemplo. Es un ejemplo. En la UGEL de Huamanga, cada mes compran con 1.500 soles útiles de escritorio. 1.500 soles. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 1.500 soles para comprar útiles de escritorio. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En febrero y marzo, la misma UGEL, para la misma necesidad, gasta 5.000 soles en compra de útiles de escritorio. Y la pregunta es, pero si de abril a enero gastó 1.500, ¿por qué de enero, en febrero y marzo, gasta 5.000? ¿Qué pasa? ¿Hay mayor necesidad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que necesitaban 10 millares de papel, ahora compran 30 millares. Necesitaban 100 cuadernos, ahora compran 500 cuadernos. Necesitaban 1.000 lapiceros, ahora compran 3.000 lapiceros. Necesitaban 1.000 borradores, ahora compran 2.000 borradores. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que compran los bienes y cada trabajador pasa. A un trabajador le dan 5 lapiceros, 5 cuadernos, 5 borradores. ¿Para qué? Para que se lo lleve a su casa y se lo dé a su hijo. Entonces, ¿cuánto me toca? Me toca, pues además me tocará pues un cuaderno, no sé, 30 soles me tocará pues, de la repartija. Y me descuido, oye, compadre, oye, ¿cómo es posible que te lleves pues, 30 soles, los cuadernos, los lapiceros? Oye, este es un miserable, ¿no? ¿Qué cosa es 30 soles, dime? ¿Qué es 30 soles? Ya, tómate 30 soles y no molestes, ya, estás jodiendo por 30 soles. ¿Es indisponible? Es patrimonio del Estado. Por más que sea un sol, es patrimonio del Estado. ¿Es indivisible? No se puede dividir el bien, el servicio que da el Estado. El tema no es el monto. El tema es la función que cumple el Estado. El tema son los fondos que están destinados a cumplir una determinada función. Ese es el tema. No es que sea un sol, 2 soles. Ahora, dependiendo de la naturaleza del tipo penal, los bienes jurídicos son diferentes. Miren, hay un bien jurídico protegido, genérico, inmediato. En toda la administración pública, ¿qué se protege? A ver, mi amigo Dolgare. La correcta ejercicio de las contrataciones estatales. La correcta administración pública en los procesos de contratación. Eso es lo genérico, ¿no? Y esa es una finalidad mediata o inmediata. Es una finalidad inmediata, porque ya. Pero hay una propiedad inmediata que rebasa ese tema. Por ejemplo, en delitos de peculado. En delitos de peculado lo que se protege es la regularidad administrativa como bien jurídico mediato. O sea, las contrataciones tenemos que hacerlo de manera regular. Pero, ¿cuál es el bien jurídico protegido inmediato? ¿Cuál es? El patrimonio público. Porque la gente se lleva el dinero de manera irregular. Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Otro asunto es esto. En los delitos contra administración pública, los bienes jurídicos se protegen de acuerdo a la gravedad de la ofensa. Hay delitos de lesión y hay delitos de peligro. Los delitos de lesión básicamente están en los procesos de contratación. Por ejemplo, el artículo 384 tiene 2 párrafos. El primer párrafo dice: la persona
que concerta con el funcionario de servicio público que concerta con terceros para defraudar al Estado, ¿qué es? ¿De peligro o de lesión? De peligro. De peligro. Pero ese mismo delito contiene otra característica que es de lesión. El segundo párrafo dice: el funcionario o servidor público que concierta con el tercero y perjudica patrimonialmente al Estado. Estamos hablando ya de un tema de lesión. Para eso es bueno. Por favor, para eso es bueno. Hay un librito es un español, Teoría del delito, así chiquito, delgadito nomás, porque si ustedes leen Milpuy, si lean Villavicencio, si lean Jiménez de Azúa o otros libros, son demasiadamente ampulosos. Eso es bueno más o menos para mí para hacer clases, ¿no? Pero yo les recomiendo, es un librito delgadito, Teoría del delito. Compren eso. Es una cosita así, como una pastillita. Ahí ustedes van a entender qué es la antijuricidad, qué es la culpabilidad, qué es el delito, qué es el tipo, qué es el delito protegido, qué es el delito de peligro concreto, de peligro abstracto, delito de consumación inmediata, delito permanente. Entonces, cuando manejen esos conceptos, van a entender esto. Pero yo más o menos les estoy dando una idea de lo que es. Entonces hay delitos de lesión y hay delitos de peligro. También hay delitos de peligro concreto, hay delitos de peligro abstracto, ¿no? La lesión se gradúa por el grado de perfeccionamiento. Eso es bueno, para eso es bueno que ustedes lean Teoría del delito. Ay, no tengo en la mente. De repente traigo para la próxima para que ustedes lo lean. Es bueno, leanlo, porque solo así van a entender cómo es que se interpretan los delitos, porque si no, no lo van a entender. Pero estas charlas son para eso. Fíjense, ¿cómo se acredita el dolo? Fíjense, ¿cómo se acredita el dolo en los delitos contra la administración pública? Hay dos teorías. La teoría es del dominio del hecho y la teoría de la infracción del deber. En la teoría del dominio del hecho o teoría psicológica, acá está mal, por favor, voy a cambiar esto, teoría psicológica, para acreditar el dolo necesitamos conocimiento y voluntad. ¿Qué cosa quiere decir? Que muy a pesar de que sé que un hecho es prohibido, tengo conocimiento, no obstante ello, lo ejecuto. Conciencia y voluntad. La pregunta es, si en los delitos contra la administración pública se cumple este papel. Si hay conocimiento y voluntad. Yo alcalde digo, bueno, yo soy alcalde, señor. Mi administrador, mi jefe de recursos humanos, sea lo que sea, me han traído la resolución. Y ellos tenían la avisación de todo, ahí está su firma, todo, porque se supone que ya lo han revisado ellos. Entonces yo como alcalde, he firmado. ¿Por qué voy a ser responsable? ¿Por qué? No. Eso se maneja doble lógica. En una primera lógica es aceptable. Es lógico, ¿no? Yo soy el alcalde, pues. ¿Acaso yo me ocupo cómo haces tú la contratación? ¿Tú acaso yo me ocupo a qué cosa te estás dedicando? Para eso yo tengo mi gerente, ¿sí o no? Para eso tengo jefe de abastecimientos, para eso hemos nombrado un comité especial de licitación. Es admisible esa posición. Pero hay otra lógica. No es admisible. ¿Por qué? Porque en la teoría del conocimiento, no es psicológico, del conocimiento, dice, estamos ante una infracción del deber.
Y como infracción del deber, implica que un funcionario tenga cierta diligencia. Es su obligación. Tiene que ser así. No puede decir que, bueno, yo lo he firmado. No. Porque son delitos de infracción del deber. Dice, mañana hay que regalarle 1 millón de soles al CEFOCAP. Yo al alcalde digo, bueno, pero tenía la firma del gerente, tenía firma de los recursos de abastecimiento, la tesorera, todos, control previo, todos firmaban. Y por tanto yo lo he firmado. ¿Es admisible o no? ¿Por qué el municipio le va a dar al CEFOCAP 1 millón de soles? ¿El municipio es su plata para que le dé a una entidad privada? No, pues, no. Entonces, en los delitos contra la administración pública se utiliza la concepción del conocimiento. ¿Qué cosa quiere decir? Quien entra a la administración pública sabe qué es la administración pública y no puede decir que no sabía. No puede decir, bueno, se me fue. No, eso está prohibido. Quien asume un cargo en la administración pública no puede decir que yo no sé, porque asume sabiendo cuáles son sus funciones. Entonces acá no necesitamos conciencia y voluntad, acá necesitamos conocimiento. ¿Y cómo se mide el conocimiento? También se mide el conocimiento. Les pongo un ejemplo. Por voto popular nombramos en una comunidad al campesino más reconocido como alcalde. Pero el campesino asume la función y dice, pues, bueno, soy alcalde. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se maneja esto? Yo no sé. ¿Cómo se pagará? ¿Cómo se gestiona? Yo no sé nada. Entonces le dicen, bueno, usted necesita un asesor legal. Llega el asesor legal y dice, bueno, yo soy de tu asesor legal. Sí, pues por favor, indícame cómo, ya, vas a contratar a tal persona, vas a hacer tal cosa. También necesitas un tesorero. El tesorero, todo. Y el tesorero y el alcalde y todos esos patas hacen una serie de maquinarias y se la dan al alcalde para que firme el alcalde. Entonces, el derecho penal es selectivo. Es selectivo. A mí, que yo soy alcalde, porque en principio soy abogado, no manejo tan, pero sé algo de delitos contra la administración pública. No me pueden decir que no sabía. Yo no puedo decir que no sabía. Yo firmé porque, bueno, pues lo habían firmado mis antecesores. Yo no puedo decir eso, jamás. Pero como derecho penal es selectivo, al campesino, que no tiene ni primaria, que sabe pues de contratación pública, que sabe pues de presupuesto, que sabe pues de logística, que sabe. Pero sin embargo firma. A él lo condenaremos, le aplicaremos la teoría del conocimiento, o esa teoría la aplicaremos. Le aplicaremos la teoría del conocimiento, pero en la teoría del conocimiento vamos a decir cuáles fueron sus capacitaciones, qué sabía de lo que había actuado, si anteriormente había hecho ese tipo de cosas. Eso vamos a investigar. Y la defensa debería decir, ahora, si el señor firmó para regalar, si un campesino de una municipalidad, ya, que sea ya de Tojate, creo, ¿no?, donde ahí reciben un fuerte dinero del canon minero, pero que elegido al alcalde es un campesino, pues que no tiene nada de cosa, que dice, ¿sí, señor alcalde? Vamos a donarle al CEFOCAP del canon minero 10,000 soles. Pero, ¿cómo es eso, señor? Ya está, ya el asesor, entonces, ya, pues hay que darle. A ese alcalde lo sancionaremos. Lógico, dirás, tú has sido alcalde porque sabías, pues. ¿Para qué eres alcalde? Pues le exigiremos el mismo estándar de culpabilidad que a otra persona. No, pues. Por eso el derecho penal es selectivo. Entonces, la defensa, así como está es culpable. Así como está es culpable. ¿Por qué? Porque, lógico, pues, así como está es culpable. Lógico, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué era alcalde, pues? Ahí está su firma, pues. Ha firmado, pues. Es culpable. Entonces la defensa debería ir a otro ámbito de protección.
Ser abogado es sumamente interesante. Es la profesión, mira, hay muchas profesiones, ¿correcto? Todas son buenas, pero ser abogado es lo mejor que puede haber. Si ustedes estudian derecho, quieren ser abogados, es la mejor profesión que existe, la mejor. A mí la profesión del derecho, ser abogado me ha dado un montón de satisfacciones personales, muchas satisfacciones personales. En principio soy juez, me ha dado un estatus de vida diferente. Tengo mis hijos en las mejores universidades de Lima, puedo yo mantener eso. Eso es la profesión. Pero ¿cuándo va a ser el derecho? Pero ¿cuándo va a ser la profesión de abogado satisfactorio? Cuando se dediquen a estudiar, cuando se dediquen a leer. Porque como dijo en una disertación Lavar del Río, dice, hay dos tipos de abogado. Un abogado académico, un abogado preparado, y hay un abogado de cantina, o abogado de burdel. Esos que dicen, yo te saco en 4 días porque el juez es mi pata, que hay que pagarle. Hay otro abogado que se diga, bueno, tengo el caso acá, vamos a empezar a desmenuzar. Si es culpable o no es culpable. Bueno, objetivamente es culpable, pero hay que buscar otras salidas. Que el campesino no sabía nada, entonces hay que acreditar eso. Un peritaje psicológico, un peritaje social, no sé qué. Porque si no hacemos, lo van a condenar, pues. Pero si hacemos una buena defensa, lo van a absolver. Los culpables serán nosotros. Entonces, para determinar el aspecto subjetivo, es necesario tener la teoría del dominio del hecho o la teoría del conocimiento. Son dos pepas totalmente diferentes. ¿Correcto? A ver, vamos a hablar, ¿no? Tienen que hablar, tampoco no es un monólogo, porque es necesario que sus dudas me lo digan yo para poderles contestar. Dígame, doctor. ¿Y el juez qué criterio tiene que utilizar para utilizar bien una teoría o la otra teoría? El juez, ¿El derecho o la aplicación del derecho? el juez, en principio, también cumple una función, o sea, debe aplicar la teoría de infracción del deber, porque es su obligación, porque se supone que el juez sabe el derecho, porque tú me vas a dar el hecho, yo te voy a dar el derecho. Y por tanto, en un delito contra la administración pública, yo no tengo, como juez, no tengo por qué utilizar la concepción psicológica. ¿Cómo voy a utilizar la concepción psicológica yo como juez? Entonces, ¿para qué me ponen en delito del sistema de nacional anticorrupción? En todos los casos, que me manden atrás al tercer patio donde se dedican con delitos comunes. El derecho es selectivo. Es selectivo. Si el otro me dice, ¿qué teoría debe utilizar? Si es un juez que sabe, debe utilizar la teoría del conocimiento. Atrás, en el tercer patio, teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque son delitos comunes. No son delitos de infracción al derecho. Son delitos comunes. Más o menos la respuesta. Porque si no, pues, ¿para qué se mete el juez? ¿Alguna otra pregunta? Pero también se podría aplicar el primer principio de la teoría en algunos casos. No. Desde mi perspectiva, no. Porque acá el bien jurídico protegido es diferente, la relación penal es diferente, porque estamos en el ámbito de la infracción del deber. El funcionario es responsable por omisión o por comisión. Así es. No puede decir que he omitido, no, porque son conductas positivas. Son conductas positivas. No son negativas. En derecho, en dominio del hecho, son delitos, son conductas negativas. ¿Por qué? No matar, no robar, no estafar, no difamar. Y en delitos contra la administración pública, bajo el concepto del
de la infracción del deber son positivos. Debiste hacer, debiste observar. No es que no debiste, es una obligación implícita. Por ejemplo, yo te proceso a ti por violación, ¿correcto? Pena, 30 años. Pero yo por ayudarte, te sanciono por hurto y te pongo 4 años. ¿Qué explicación tiene eso? No tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. ¿Me entienden? No tiene ninguna explicación. Así son las cosas. Por eso, cuando estamos en delitos contra la administración pública, estamos hablando de delitos bajo la teoría de la infracción del deber. Y en la infracción del deber se vulneran categorías positivas, no negativas, positivas. O sea, debiste hacer, era tu obligación hacer. No, es que no, eso es inadmisible. Pero como te digo, hay cosas en las cuales es necesario el papel del abogado ilustrar al juez cuando pasan determinadas circunstancias. Por ejemplo, del alcalde, pues el alcalde es neófito, ¿no? En la comunidad elegimos a la persona más respetable, al campesino más responsable, uno que no está tomando por ahí, que no está golpeando a su mujer, que no está abandonando a sus hijos, permanentemente está trabajando en su campo, está produciendo. Es un hombre ejemplar. Pero ese hombre ejemplar, ¿qué sabe? Pues de la administración pública. ¿Qué sabe? Y nosotros, ¿a quién elegimos como alcalde acá? Claro, Pedro Regaray, pues. ¿Por qué? Porque es un buen padre, es un buen trabajador, respeta a su esposa, no la golpea, respeta a sus hijos, se esfuerza por darle a sus hijos. Ahí lo vamos a elegir como alcalde, pues, ¿no? O lo vamos a elegir al pata de negro que se tira la tranca cada fin de semana, está que molesta a la vecina. Entonces, hay otra concepción de elección. Acá en la urbe, la concepción de elección, ¿qué es? Al mejor capacitado. Y lamentablemente hemos elegido al mejor capacitado, que no puede ni parchar una pista. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí lo fundamental es el papel del abogado. Acá el rol del abogado es importantísimo. Si hablamos así fríamente, que ese campesino firmó unos cheques ilegales, lógicamente es culpable, pues. Lógicamente es culpable. Bien, ahí sí se le puede sancionar con la teoría del dominio, de hecho. No. ¿Por qué? Porque, por No. ejemplo, un ejemplo, no sé, A un ver, ejemplo. Por ejemplo, un alcalde se apropia de un dinero, Ya. con conocimiento. Ajá. Entonces, juntamente con sus funcionarios, ya sería crimen organizado. Ya. Ya. Entonces, acá, en la teoría del delito, estaríamos hablando de teoría del dominio, de hecho. No. De ninguna manera. No. No, porque acá lo que tenemos que tener en mente es, para aplicar la teoría, ¿cuál es el bien jurídico protegido? O sea, está en relación al bien jurídico protegido. ¿A posiciones negativas o a posiciones positivas? En la teoría del dominio del hecho son sobre posiciones negativas. No matar, no robar. Pero el dominio en infracción al deber son acciones positivas, que tienes que cumplirlo sí o sí, porque es tu obligación cumplirlo. Tú no puedes decir, yo no sabía. Pero ya he dicho ya, hay cosas en las cuales el papel del abogado es sumamente importante. Por ejemplo, en los núcleos de ejecutores, pues, ¿no? Cuando Foncodes hace obras, ¿qué hace Foncodes? Bueno, haremos un canal de irrigación, ¿correcto? Haremos un canal de irrigación. Correcto, un canal de irrigación. Como es un canal de irrigación, un ratito, por favor, disculpen. Un momentito, por favor, disculpen. Un break de un minuto.
Entonces, como les volví a decir, el rol del abogado acá es sumamente importante. Es sumamente importante, es demasiadamente importante. Cuando se asume un caso hay que asumir